investigación de Augusto Salazar Bondi. Augusto murió no planteando, sistematizando esta filosofía de la liberación, pero en sus escritos se puede encontrar que sí hay un planteamiento, hay una filosofía de la liberación que él propone y que lo podemos estudiar en cuatro tópicos. Uno es la pedagógica, el otro la histórica, luego sigue la axiológica y luego la política. Entonces, yo en mi trabajo de investigación de Augusto Salazarón, entonces he agrupado todos esos textos en estos cuatro tópicos para plantear que es un planteamiento que lleva hacia la liberación del hombre nuevo, ¿no? Como indicaba Cone, y que lo podemos estudiar en cuatro tópicos. Uno es la pedagógica, el otro la histórica, luego sigue la axiológica y luego la política. Entonces, yo en mi trabajo de investigación de Augusto Salazarón, entonces he agrupado todos esos textos en estos cuatro tópicos para plantear que es un planteamiento que lleva hacia la liberación del hombre nuevo, ¿no? Como indicaba en los últimos años de su vida Augusto, cuando estaba en la reforma universitaria, que ya Aldo ha comentado largamente. Eh, y bien, entonces los demás tópicos, muy aparte de la pedagógica, por ejemplo, el tema del tópico que yo le he llamado la histórica, que es un planteamiento antropológico que tiene Augusto Salazar Bondi, ahí plantea un concepto que se llama el ser emergente del hombre. Entonces, él, Augusto, está pensando no desde un concepto abstracto, formal del hombre, sino más bien está aterrizando ese concepto y lo enraiza, ¿no? Al tema de lo físico mediante el concepto de cuerpo, porque también es un concepto que va a retomar del filósofo francés Merleau-Ponty. Yo creo que entonces en esa propuesta del ser emergente del hombre hay un esfuerzo de Augusto de pensar al hombre pues situado en la historia, en un contexto, y por tanto, ya no está pensando pues el hombre en abstracto, sino a ese hombre peruano dentro de relaciones de dominación. Por eso no se puede pensar a Augusto Salazar Bondi en sus escritos de filosofía, donde son más teóricos, como por ejemplo la axiología, sin el planteamiento de la cultura de la dominación. Todas sus investigaciones de Augusto Salazar Bondi parten entonces de un hombre situado en una cultura de la dominación, para luego plantear el tema teórico. Y desde luego, ese ser emergente del hombre, nos dice Salazar Bondi, puede tener obstáculos para no desplegar sus capacidades. Y ahí cuando está planteando ese obstáculo, por ejemplo, es uno de los obstáculos es el trabajo. Y como ya ha comentado también Aldo, que está también relacionado con el tema de lo pedagógico. El trabajo alienado justamente no permite desarrollar las capacidades del hombre. Y eso pues es Marx, ¿no? Augusto Salazar Bondi es un lector de Marx. En ese sentido, entonces, piensa Augusto Salazar Bondi a partir de su planteamiento antropológico del ser emergente, en que debemos tener nosotros una formación para poder cuestionar el status quo, eh, analizar las relaciones de dominación en la que nos ubicamos en cada contexto. Entonces, en ese contexto de Salazar de la década de los 60 y 70, pues una de las batallas para la independencia, digamos, política económica era justamente con las políticas norteamericanas de aquella época. Entonces, yo creo que ahí Salazar Bondi, como también ya Aldo ha mencionado, pues que debemos entonces tener una autonomía pues económica, política, para poder impulsarnos como país y como región. Entonces plantea el ser emergente del hombre, indica pero que este ser emergente del hombre tiene obstáculos, ¿no? Incluso hay una involución cuando el ser humano no desarrolla sus capacidades porque está en una cultura de dominación. Por ende, entonces hay que pensar cómo impulsar a ese hombre a desarrollar sus capacidades mediante la educación. Por eso Augusto Salazar Bondi está muy preocupado por el tema de educación, para que justamente ese hombre que tiene como obstáculo pues, estas relaciones de dominación pueda también cuestionarlo. Un punto también interesante del tema de la educación es que Augusto Salazar Boni retoma muchas ideas de José Carlos Mariátegui. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui nos decía, y acá lo voy a citar a
a José Carlos, decía, no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. Entonces, Salazar Bondi retoma esa idea de José Carlos Mariatti para pensar que si vamos a hacer una reforma de la educación, esta no tiene que ser una reforma aislada con otras reformas. Y por ende, él decide participar del gobierno de Juan Velasco Alvarado, porque en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, como sabemos, se realizaban reformas estructurales. Es por ahí entonces cómo Salazar Boni está pensando un proyecto político en la que va a apostar pues por una transformación estructural, o como él mismo lo decía en la época de los 70, en una revolución, porque realmente Salazar Bondi murió pensando que estaba en una revolución. Él emplea el concepto de revolución siempre en sus escritos. Él entendía la revolución como el cambio estructural y él estaba participando pues en la reforma educativa. Entonces, vemos que este ser emergente del hombre, el planteamiento de Salazar, tiene que ver mucho con el tema de la educación, pero también con los valores, porque esta cultura de la dominación en la que nos ubicamos, donde hemos naturalizado las desigualdades, ¿no? Y se ha normalizado estas dominaciones en las que nos ubicamos. Igual hoy día podemos pensar eso, porque las relaciones de dominación son más sutiles, y hay que tener una fineza para ver cuáles son esas relaciones de dominación en las que nos ubicamos actualmente. Entonces, Salazar Boni en su época piensa que los valores están mistificados. Los valores que el peruano tiene, pues, no responden a una cierta propuesta de liberación del hombre para desarrollar sus capacidades, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, Salazar Bondi se pone a investigar el tema de los valores, primero con los cientistas sociales de la IEP, porque hay que recordar que Augusto Salazar Bondi fue fundador del Instituto de Estudios Peruanos, y ahí con su amigo Jorge Bressani estaban leyendo a un autor economista francés, François Perrault, y François Perrault planteaba también una economía, pero una economía que no tan solo sea economicista, sino que también dialogue con las disciplinas humanistas. Era una economía humanista, como lo llamaba François Perrault, y esa lectura que tiene Jorge Bressani con Augusto Salazar Bondi le permite entonces pensar qué tan importante son los valores en una sociedad y cómo poder transformar estos valores. En ese sentido, Augusto Salazar Bondi se involucra primero en la discusión con los cientistas sociales, plantea pues en aquella época la cultura de la dependencia en el Instituto de Estudios Peruanos, pero luego lo va a cambiar a dominación. Eh, y luego, Augusto Salazar Bondi va a hacer va a ampliar esa investigación de los valores, pero lo va a llevar a través de la lectura de la filosofía analítica, especialmente con el autor de Ludwig Wittgenstein. El año pasado, justamente se celebró los 100 años del Tractatus Logicus Philosophicus de Wittgenstein, y Salazar Bondi era un lector. Digamos, yo creo que es el primero en Perú que lee a Wittgenstein y tiene una lectura particular Salazar Bondi, ¿no? Y ese libro lo hemos publicado el año pasado, he compilado los artículos de Augusto sobre Wittgenstein y que nos permite entender, si bien este libro de Augusto o los escritos de Augusto de Wittgenstein son muy teóricos, pero no hay que desligarlo con su planteamiento antropológico, con su tesis de la cultura de la dominación, porque si no, no vamos a entender este libro de sus escritos de Wittgenstein, ¿no? Algunas personas lo que hacen es pues hacer lecturas aisladas y no tratan de sistematizar el pensamiento de Augusto Salazar Bondi. Entonces, en ese sentido, los valores ahí tienen también una gran importancia, al igual que la educación, y Salazar Bondi entonces se enfoca a reflexionar sobre el tema de los valores, porque los valores están mistificados, nos dice Salazar Bondi. Y ese concepto de mistificación es un concepto también que viene del Capital de Marx, ¿no? Marx habla pues de la mistificación de la economía, de nuestras relaciones dentro de la economía. Acá Salazar Bondi también lo está planteando, pero no desde la economía, sino desde los valores. Y esto va a permitir justamente que se despliegue las capacidades del ser humano. Entonces también vemos también cómo Salazar Bondi, como filósofo que es, va a retomar conceptos de la tradición filosófica
para llevarlos a pensar nuestra realidad, ¿no? Uno diría, oye, pero Salazar Boni está leyendo a Pickenshay, ¿qué tiene que ver Pickenshay con el Perú? Entonces, Salazar Boni, pues, tiene esa gran capacidad teórica de hacer lecturas, eh, retomar algunos conceptos. ¿Para qué? Para pensar justamente nuestro contexto actual y sobre todo esas relaciones de dominación en las que nos ubicamos. Y Salazar Boni entonces pues hace ese tipo de lecturas para su proyecto que tiene entre manos. Luego, ya he hablado de entonces de tres tópicos, la pedagógica, bueno, que Aldo ya lo ha explicado y ha ahondado bastante. También entonces hemos visto su planteamiento antropológico del ser emergente del hombre, lo axiológico también ahí ya hemos visto. Con esto acabo, y con su tópico de la política. Si bien Augusto Salazar Bondy, en un inicio, en la década de los 50, participa en el movimiento social progresista, ¿no? Que era un grupo de intelectuales que participó en las elecciones, que pues no tenían mucha convocatoria, se desintegraron pues el partido político de Augusto Salazar Bondy, pero aunque encontramos que, y eso sí estaba investigando un poco, que el movimiento social progresista planteaba una serie de reformas, y esas reformas se van a dar en la época de Velasco. Cuando uno revisa las propuestas del movimiento social progresista, parece que las reformas de Velasco fueran casi como una copia del movimiento social progresista. Entonces yo creo, pero también creo que es unas propuestas que ya las personas progresistas de aquella época estaban planteando para sus propuestas en cada país en Latinoamérica. En este caso, pues en el Perú, el movimiento social progresista estaba preocupado por la reforma de la tierra, ¿no? La reforma de la economía, la reforma de la educación. Entonces, cuando estuve revisando esos escritos en el movimiento social progresista, encontré que Augusto nos habla acerca de la democracia integral. ¿Y por qué es importante retomar este concepto de la democracia integral? Actualmente en la política peruana estamos hablando acerca de una forma democrática para nuestro país, pero ¿qué democracia estábamos nosotros ahí discutiendo? ¿Una democracia neoliberal, una democracia representativa que justamente justifica la precariedad de nuestras vidas? Salazar Boni estaría ahorita incluso no cuestionando de cómo se está pensando ese tipo de democracia. Y Salazar Bonilla, entonces, en los años 50, y eso también lo va a retomar en los años 70, cuando está participando en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, porque en el libro sobre educación cívica, que lo va a escribir Salazar Bondi para los estudiantes de cuarto y quinto año, va a introducir este concepto de democracia integral como parte, ¿no? de este curso para los alumnos. ¿Y en qué consistía esto de la democracia integral? La democracia integral tiene tres aspectos. Primero, lo político, donde la soberanía reside en el pueblo y el pueblo controla efectivamente el poder político. Segundo aspecto, lo social. La organización social no ampara privilegios ni exclusiones. En consecuencia, no debe haber grupos dominantes ni grupos marginados. Y por último, el tercer aspecto de esta democracia integral es lo económico. La producción y la distribución de la riqueza se realiza en beneficio de la comunidad y exige que el control económico se halla en manos del pueblo. Entonces yo creo que esta propuesta, aunque Salazar Bondi no lo ha ahondado, no lo ha ahondado, nos propone para pensar qué tipo de democracia nosotros podemos sostener aquí y ahora, y justamente para cuestionar de cómo los políticos actuales están proponiendo una democracia, pero es una democracia que ampara, ¿no? los privilegios, naturaliza la precariedad. Entonces, yo creo que esos tres aspectos que Salazar Bondi puso en esta democracia integral, y yo creo que es necesario retomarlos para que justamente entendamos ahora cómo se están dando estas relaciones de dominación, pero que son muy sutiles y que hemos normalizado. Entonces, yo creo que he tratado de sintetizar los escritos de Augusto Salazar Bondi y por ende en mi trabajo de investigación planteé que él
es un representante de este movimiento a nivel latinoamericano que se llama Filosofía de la Liberación, y creo que en ese sentido debemos rescatarlos y también dialogar con otras tradiciones dentro de Latinoamérica. Muchas gracias, Jorge.